la madrugada del 28 de marzo de 1936, Mario Vargas Llosa nace en esta casa en Arequipa, Perú. Pero los recuerdos de su niñez idílica no provienen de aquí, sino de los años que vivió con sus abuelos en Cochabamba, Bolivia, y luego en Piura, en el norte del Perú. Sin embargo, en 1946, la reaparición de un muerto iba a cambiar su vida para siempre. Mi familia me había hecho creer que mi padre estaba muerto. Supongo porque se avergonzaba del divorcio de mi madre, una familia católica, conservadora. El divorcio pues era un escándalo. Y un buen día, de manera un poco súbita, mi madre me dijo esa frase que yo tengo siempre muy viva en la memoria, ¿no? Bueno, tú sabes que tu papá no está muerto. Entonces, yo pues recuerdo haberle dicho, sí, claro, pero haber recibido un verdadero shock, ¿no? Y entonces me dijo, no está, y bueno, ¿y cuándo lo voy a conocer? Lo puedes conocer ahora, está aquí en Piura. Pero me dijo, no le digas nada a tus abuelos. Mi papá había venido discretamente a Piura a reunirse con mi madre. Entonces fui al hotel de turistas y apareció un señor. Y fue una gran decepción verlo, porque no se parecía nada al señor de las fotografías que yo conocía como mi papá. Un señor joven, muy buen mozo, vestido de marino. Y el señor que se me apareció en Piura, pues ya tenía poco pelo, tenía canas, de tal manera que no correspondía a la imagen que yo me había hecho de mi padre. Mi padre me dijo, vamos a dar una vuelta. Y subimos a un coche, dimos unas vueltas. Inmediatamente yo empecé a descubrir algo extraño, porque mi padre tomó la carretera. Y después de haber estado 2 o 3 horas en la carretera, pues me informaron que en realidad no estábamos paseando, sino que nos íbamos a Lima. Nos estamos yendo a Lima, Mario. ¿Y qué van a decir los abuelos? Balbuceé. La mamaé, el tío Lucho. ¿Qué van a decir? Respondió él. ¿Acaso un hijo no puede estar con su padre? ¿No debe vivir con su padre? En primer lugar, la relación con mi padre fue una relación muy mala. Nunca hubo una buena relación. En parte por culpa de él y también en parte por culpa mía, ¿no? Este señor era para mí un extraño. Inmediatamente empecé a sentir una hostilidad cuando sentí que me robaba a mi madre. Y por otra parte, yo había sido un niño muy mimado por mis abuelos, por mis tíos. Era un niño muy engreído, seguramente inaguantable. Así que me costó mucho trabajo adaptarme a ese nuevo sistema. Un sistema que era, bueno, creo que ahora sí puedo usar la palabra con justicia, autoritario. Yo descubrí el miedo con mi padre. Yo creo que no había sentido nunca antes miedo. Miedo a una persona, miedo físico. Yo creo que nunca me habían pegado. Alguna vez mi madre tal vez me daba un coscorrón o un jalón de orejas, pero nunca me había pegado nadie, ¿ah? Y mi padre me pegó por primera vez. Pensó, está desnudo, y sintió terror. Su padre lo golpeó con la mano abierta y él se desplomó sin gritar, pero se levantó de inmediato. Todo se había puesto a girar suavemente. Iba a decir que a él no le habían pegado nunca, que no era posible, pero antes de que lo hiciera, su padre lo volvió a golpear y él cayó al suelo de nuevo. Mi tía Dorita era una persona muy especial, muy tímida. Ella no le gustaba el bullicio, la gente, siempre estaba muy tranquila en su casa, era una mujer muy dedicada, muy devota al marido. Tenía un amor loco por él. Cuando se vuelven a reencontrar, recién comienza a vivir otra vez. Como que separó un poco al hijo por él, por el padre. Y entonces yo creo que en el fondo también un poquito de resentimiento de Mario, porque fue desplazado por una madre que le había dedicado muchísimos años cuando aparece otra vez este personaje que era el papá. Hasta entonces, mi madre y yo constituíamos una especie de pareja, y esa pareja pues desapareció. Mi madre pasó a vivir con mi padre. Yo asocio mucho esos primeros tiempos de vida familiar con mi madre y mi padre solos en Lima a la idea de la soledad. Yo me sentía muy solo
Y como digo, mi gran refugio fueron los libros. Mis amigos fueron los personajes de los libros de ficción. Y empecé a vivir mucho en la fantasía, en la imaginación. Yo recuerdo haber vivido hechizado, fascinado por las series novelescas de Dumas, la serie de los mosqueteros, desde luego. Y recuerdo todavía episodios que a mí me dejaban desvelado, que me provocaban enorme felicidad y también enorme sufrimiento. La muerte de Porthos también, que es una muerte tan espectacular, en una caverna donde ha puesto él unos explosivos. Y cuando está saliendo, de pronto, dice la narración, por primera vez en su vida Porthos piensa qué ocurriría si yo no salgo a tiempo. Y ese pensamiento lo paraliza, lo deja allí inmóvil, aterrado, y entonces muere aplastado por la explosión esta de rocas que él ha provocado. Más adelante, cuando entra en la adolescencia, Vargas Llosa pasa todo el tiempo que puede en la casa de sus tíos maternos en Miraflores, tratando de evitar la odiada presencia paterna. Sus primas Gladys y Nancy se convierten en sus mejores amigas. Yo empecé a venir a Miraflores porque en las casas de esos tíos había unas primas que tenían muchos amigos y amigas de barrio, y esa relación fue importantísima. Se convirtió en una familia paralela a donde yo soñaba con venir los fines de semana. Cuando Mario salía, o del colegio, o cuando salía de Leoncio Prado, entraba en este cuarto y daba a un balcón, donde desde aquí divisabas a todo el barrio. Entonces era bonito, porque tenías la comunicación, pero a la vez se escondía, porque era tímido. Mario era un poco tímido. Y entonces, pues, creo que en mis primeras historias está muy presente la vida del barrio, con los amigos y amigas de mis primas, con los que yo hice todos los ritos de la adolescencia, ¿no? Aprender a bailar, aprender a fumar, aprender a enamorar. Todo eso lo he evocado más o menos en los primeros cuentos que escribí, en las historias de los jefes y sobre todo en Los Cachorros. Comprábamos barquillos. ¿De vainilla? ¿Mixtos? Echa un poquito más, Cholo, no estafes. Un poquito de limón, tacaño, una yapita de fresa. Y después seguían bajando por la diagonal. El violín gitano, sin hablar, la calle Porta, absortos en los helados, un semáforo. Chupando y saltando hasta el edificio San Nicolás. Y ahí Cuellar se despedía. Hombre, no te vayas, vamos al Terrazas. No podía, su papá no lo dejaba, tenía que hacer las tareas. Lo que hizo grande a Vargas Llosa es el descubrimiento de Ernesto J. Vargas. De ese núcleo sale todo. Sale su beta libertaria, sale su aversión a la autoridad, sale su aversión al sistema, sale su aversión al orden, sale su independencia, sale su individualismo irreductible, ¿no? Yo no soy nadie sino yo mismo, yo no dependo de nadie. En casa, los problemas continúan. Y Ernesto, atormentado por la actitud rebelde de su hijo, decide en 1950 que la única manera de hacerlo un hombre es internándolo en el Colegio Militar Leoncio Prado. Mi padre veía con mucha desconfianza mi afición a la literatura. Su idea de la literatura era, pues, la idea más bien de una bohemia, de una persona que iba a llevar una vida muy marginal, que iba a fracasar en la vida, en lo importante, que era ganar dinero, tener una posición, ¿no? Sospecho también que él asociaba de alguna manera la poesía, la literatura, a la mariconería. Nunca me lo dijo, pero yo tengo sospechas, y creo que bastante fundadas, de que es otra de las razones por las que él pensó que un colegio militar, un internado militar, iba a ser de mí, pues, realmente una persona mucho más viril, de lo que podía hacerlo si dedicaba mi vida a escribir versos. Entonces, fue una experiencia que a la distancia agradezco, porque gracias a Leoncio Prado yo descubrí el país en el que vivía. Leoncio Prado era un microcosmos del Perú. Era una de las pocas instituciones que realmente reflejaba
toda la diversidad, la complejidad y también la violencia peruana. Allí había muchachos de todas las clases sociales, había blancos, había negros, había indios, había cholos, había japoneses, había chinos. Era una sociedad peruana en pequeño, a la que entraban chicos de familias, digamos, pudientes, a los que pues las familias enviaban al colegio militar como a un reformatorio. Y claro, cada chico llevaba sus prejuicios, sus rencores, sus resentimientos sociales, y todo eso en un internado, en un mundo un poco concentracionario, podía crear realmente unas situaciones explosivas. En el colegio empecé a escribir profesionalmente. Empecé a escribir cartas para las enamoradas de mis compañeros, que me pagaban en cigarros, novelitas pornográficas, novelitas eróticas que también me pagaban en cigarros. Era una manera de justificar, diríamos, de virilizar una vocación que de otra manera hubiera sido seguramente mal vista en ese mundo machista. Entonces yo encontré una coartada para poder justificar esa vocación que ya estaba muy fuerte, dominando mi vida, la de escribir, la de leer de esa manera. Tenía las piernas blancas, gordas y sin pelos. Mientras él las mordisqueaba y recorría con sus manos, Eleodora daba gritos de placer. No seas espeso, Rulos. Todavía no está lista. Te la compramos, poeta. Llevan ya más de 2 horas de bla, bla, bla. Pero además de producir estos encargos meretricios, Vargas Llosa escribe a hurtadillas su primer trabajo conscientemente literario, La huida del Inca, una obra teatral. Fue lo primero que escribí en serio, realmente, porque no solo pues era largo, era una obra de teatro, sino que la reescribí, la hice varias veces. A mí me gustaba mucho el teatro. Los sábados, los domingos, que cuando tenía salida, si había teatro, procuraba ir al teatro. Y vi cosas muy bonitas en el teatro, pero vi sobre todo una obra de teatro que a mí me provocó una verdadera revolución, que fue La muerte de un viajante de Arthur Miller. Y a mí esta historia de Willy Loman, del agente viajero, contada de esa manera, saltando en el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, me conmovió, me deslumbró, y bueno, me lanzó a escribir teatro. Así que escribí esa obrita cuando estaba en el cuarto de media. Y ese fue el último año que estuve en el Leoncio Prado. Mi padre era gerente de una compañía de noticias, la International News Service. Esa agencia de noticias le daba un servicio exclusivo al diario La Crónica. Y entonces entré a los 15 años a La Crónica como redactor. Estuve 4 meses allí. El periodismo era un mundo muy bohemio,